Buenas noches, esta es la actividad de reflexión de la materia de Geografía Territorial de México de la Universidad Abierta a Distancia de México de la carrera de Logística y Transporte. Mi nombre es Miguel Luis Mazón Medina, mi número de matrícula es AL 1051-6560. De acuerdo a las pautas para hacer esta autorreflexión, voy a ir mencionando las preguntas de acuerdo a las dimensiones que se van a evaluar en esta actividad. La dimensión o dimensiones son la autocrítica, la autogestión y regulación. Entonces vamos a dar inicio a la serie de preguntas. La primera dice: ¿crees que eres capaz de crear una cadena de suministro? De acuerdo a lo que aprendí en esta materia, me creo competente para poder trazar una cadena de suministro tomando en cuenta todos sus elementos, la georreferenciación de la mi propia cadena y los lugares y sitios donde podría quedar instalada lo que sería la fábrica, centros de distribución, las rutas. ¿Cómo la voy a crear? Esto sería la pregunta 2. Mucha de la información que tenemos cartográfica y de mapas se consulta en línea a través de aplicaciones como Google Earth, y hay otra que se llama OpenStreet, entre otras más. Puedo obtener información y mucho de lo que es las variables sociodemográficas que intervienen en estos mapas se pueden obtener a través de las aplicaciones del INEGI. Ahí podemos tomar como información demografía, concentraciones, asentamientos humanos, y otros tipos de capas asociadas a las variables, como por ejemplo factores geográficos como la humedad, las curvas de nivel, lo que viene siendo hidrografía, mantos acuíferos, etc. Esto es la manera como podemos abordar lo de la cadena de suministro. Nos preguntan también, considerando que como empresa nueva tu cadena se enfrenta a una serie de barreras: localización, factores geográficos, competencia. ¿Qué harías para superarlos? Bueno, en un principio, como ingeniero, hay que ubicar exactamente el punto en donde se va a localizar nuestra zona, la zona de distribución, de comercialización, posibles zonas de expansión, y analizar qué tipo de competencia tenemos y qué barreras hay geográficas que puedan impedir. También hay barreras que tenemos que tomar en cuenta de acuerdo a las condiciones sociales del lugar, como ha pasado en Oaxaca con los maestros que han bloqueado las vías de comunicación. También podemos hablar de las barreras socioeconómicas. Por ejemplo, el poder adquisitivo de las personas también es una barrera. Entonces, a través de una georreferenciación e identificando las variables, uno puede determinar cuál va a ser su mercado objetivo. Entonces, la pregunta 4 viene ligada con lo que acabo de mencionar: ¿cómo se las tecnologías de georreferenciación en tu empresa? Pues de esta manera puedo yo ubicar las zonas que tienen diferentes variables, y con los indicadores socioeconómicos puedo identificar aquellas zonas y niveles de desarrollo de las comunidades, dependiendo del producto o servicio que se vaya a comercializar y de su segmentación. Con esto nos puede dar una orientación donde podríamos estar vendiendo los productos o instalando los servicios. Bueno, considero que he adquirido los conocimientos necesarios para poder abordar una cadena de distribución en el comercio internacional. Un ejemplo de esta materia fue el caso que nos proporcionó la facilitadora para comercializar y distribuir medicamentos del puerto de Veracruz hasta el país vecino de Guatemala. Todos los obstáculos y barreras que había que vencer, los aranceles, las normas sanitarias, entre otras. Esto porque
siempre que vamos a comercializar un producto a nivel internacional, debemos conocer qué cosas nos pueden afectar o qué barreras hay en la cadena de distribución y también trámites aduanales y las legislaciones locales. Menciono un ejemplo donde puedas o pudiste aplicar los conocimientos obtenidos en la asignatura. El ejemplo fue de la actividad número 3, cuando diseñé una cadena de suministro utilizando los recursos de los mapas y la georreferenciación. Ahí la actividad nos pedía ubicar nuevos series, centros de distribución, a partir de un caso que fue el café. Fue café de origen oaxaqueño, café orgánico, cómo distribuirlo en la zona central del Valle de México. Ese fue un ejemplo claro donde pudimos poner en práctica toda la cuestión cartográfica, trazar las rutas, identificar puntos de interés, las zonas de influencia y todo lo relacionado con la distribución en los diferentes estados en donde se pretendía abarcar y comercializar esto. ¿Qué actividad se me dificultó más? Pues las primeras que tuvieron que involucrarse con el software QGIS, porque fue un poco difícil asimilar cómo crear los polígonos y los vectores y cómo importar capas de otras aplicaciones. Eso fue algo complicado. Y bueno, otra pregunta es: ¿cuál es la actividad que te ayudó más y por qué? No podía decirme que concentrarme en una sola actividad, fueron varias actividades las que me ayudaron, así que este curso es valiosísimo por este enfoque socioeconómico y territorial que se le da a nuestro México, porque yo pensaba que este iba a ser un curso solamente de aprender capitales, ríos, carreteras, pero jamás imaginé cómo se relacionaban todas las variables demográficas y económicas para la venta y comercialización de un producto. Se me hizo bastante interesante porque a lo largo de la carrera se nos enseñaba dónde estaban los puertos principales, cabotajes, vías, fronteras, pero eso estuvo mucho más interesante, como que integró lo aprendido previamente. Continuemos ahora con la autogestión y la autorregulación. Se nos pregunta: ¿sueles distribuir tu tiempo para cumplir con todas las tareas de la asignatura? Desgraciadamente yo no puedo hacer una planeación muy ordenada, consistente, dado mi trabajo. Mi trabajo a veces me exige sacar los objetivos a destiempo, o a veces suelen surgir algunos pormenores y no siempre puedo estar a la misma hora trabajando esto. Tengo que buscar espacios o darme los espacios, inclusive en días de descanso, para poder abordar el desarrollo de esta asignatura. Sí me siento satisfecho con la forma de realizar el trabajo, porque esta materia ya la había yo cursado y no la alcancé a concluir, por lo mismo, por la carga académica que requiere abordarla y hacer el cierre de todas las actividades, pero esta vez siento que pude concentrarme para su realización. Dice: el método de estudio que elaboré para esta asignatura me permitió adquirir la competencia de la asignatura. ¿Cómo y por qué? Pues como con una dedicación más oportuna, concentración, buscar fuentes externas. ¿Y por qué lo hice? Porque me interesó usar, en el caso de la unidad 3, el software y relacionarlo con todo lo que aprendí previamente, y lo que se me hizo muy interesante es que podía acceder y tener una visibilidad y relacionar los puntos geográficos de toda la República, inclusive de otras partes del mundo. Otra pregunta es: ¿consideras que organizaste de manera adecuada tu tiempo para cumplir de manera adecuada con las actividades del curso? Bueno, esto va relacionado con la primera pregunta. Pues lo pude organizar de una manera muy emergente, pero sí me apliqué para sacarlo de alguna manera, cerrar las actividades, aunque mi meta era sacarlo todo en un menor tiempo, pero no se pudo. Otra pregunta: cuando tenías dudas o alguna dificultad para realizar alguna actividad, ¿qué hacías? Pues realmente lo que yo hacía era remitirme a las fuentes sugeridas en el material de estudio y buscar otras fuentes. Un repositorio muy rico es el Instituto Mexicano del Transporte, que tiene investigaciones bastante serias. Yo creo que por ahí también
fue algo que me apoyó para esta materia. Y los videos de YouTube, que gente muy amable los hace de manera desinteresada, como para abordar el software. 6, como pregunta 6, siempre que era necesario consultaste a tu docente, pues las consultas de la docente fueron a través de un foro que se abrió a través de Facebook, y ahí pudimos dilucidar algunas dudas o tratar temas que posteriormente nos sirvieron para abordar las actividades. ¿Qué cambiaría para mejorar tu desempeño escolar? Pues realmente mi capacidad organizativa, pero tengo muchas actividades. Sería todo, muchas gracias. Mi nombre es Miguel Luis Mazón Medina, número de matrícula AL 1051-6560 de la materia de Geografía Territorial de México de la Universidad Abierta a Distancia, carrera de Logística y Transporte.